Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo comprimir vídeos sin perder calidad. Primero os voy a hacer una breve introducción para que entendáis cómo funciona. Antes de daros la introducción, quiero explicaros qué es BIMAF, ya que lo voy a repetir varias veces durante el vídeo. BIMAF es un algoritmo que nos permite comparar dos imágenes, en este caso se usa con vídeos, para comparar el vídeo comprimido con el original. Este nos dará un valor de 0 a 100, dependiendo de cuánto se parezca visualmente. Ahora ya sí que puedo empezar con la introducción. El vídeo que usaré de ejemplo será una partida de Asphalt 8, el cual es un vídeo sin comprimir. A la izquierda pondré el vídeo sin comprimir, el original, y a la derecha el comprimido. Cuando iniciemos el programa, lo que hará será ir comprimiendo nuestro vídeo y cada vez que comprima nuestro vídeo lo comparará con el vídeo original. En mi caso, quiero que el vídeo tenga un BIMAF de 99. Lo que va a hacer el programa será ir comprimiendo el vídeo. Si por ejemplo la primera vez que comprime el vídeo y lo compara con el original da un número por ejemplo de 97, lo que hará será subir el bitrate para que el vídeo pese más, pero visualmente se acerque ya al 99. Irá haciendo eso hasta que me deje el vídeo final, que tendrá un BIMAF de 99. Así, como resultado, tenemos un archivo de aproximadamente 500 MB comprimidos en AV1. Si por ejemplo quisiéramos obtener la misma calidad en X264, al ser un codificador no tan potente como AV1, tendría que usar más bitrate. Visualmente ambos se verían iguales, solo que X264 tendrá que usar más bitrate para llegar a la misma calidad que AV1. Por eso pesa más que el comprimido con AV1. Si para nosotros 99 de BIMAF es un valor demasiado alto ya que se ve demasiado bien y no comprime tanto como queremos, podemos por ejemplo bajar el valor a 95 y así conseguiremos que el vídeo se comprima más a cambio de perder un poquito de calidad. Sí que es verdad que tenemos que ir con cuidado porque si por ejemplo bajamos el valor a 25, que es un número muy bajo, el vídeo pesará muy poco, pero a cambio visualmente se verá muy mal ya que tiene muy poca información. Ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que haremos será ir a la página de FFmpeg. Luego le daremos a Download y pasaremos por encima del logo de Windows para ver los enlaces a las compilaciones de Windows. Le daremos clic al primer enlace y ahora bajamos hasta donde pone Release Builds. Y le damos clic al que pone ffmpeg-pull.zip. Ahora vamos a ir al GitHub de AV1. Iremos a la derecha donde pone Releases y le daremos clic. Y aquí solo le tendremos que dar a av1.exe. Una vez tenemos todos los archivos, lo único que tendremos que hacer será dar clic derecho y descomprimir ffmpeg. Una vez descomprimido, renombraremos la carpeta a solo ffmpeg. Luego entraremos dentro de ffmpeg, dentro de bin, y ahí dentro copiaremos av1.exe. Ahora moveremos la carpeta de ffmpeg a cprogram files. Para eso presionaré Ctrl X, iré a C, Program Files y presionaré Ctrl V para pegar la carpeta. Si nos pide administrador, le daremos a continuar y una vez pegado entraremos dentro y copiaremos la ruta. Y con esto nos faltaría añadirlo a Path para poder usarlo. Para añadirlo, en Windows iremos a variables de entorno, le daremos clic y luego volveremos a darle clic al botón que pone variables de entorno. Dentro de variables de usuario le daremos clic a Path y le daremos a editar. Ahora le daremos a nuevo y pegaremos la ruta que habíamos copiado. Ahora que ya lo tenemos todo listo, le daremos a aceptar y aceptar para cerrar. Y abriré una consola de CMD para probar si realmente lo he instalado y funciona. En esta carpeta tengo varios vídeos de ejemplo. Lo primero que necesitaremos será abrir una consola de CMD en esta carpeta. La forma más rápida es en la barra de arriba de Windows, escribiremos CMD y automáticamente se nos abrirá una consola en esta carpeta. Ahora voy a escribir av1 para ver las cosas que se pueden hacer. Tiene tres comandos que nos va a interesar. El primero es el de BIMAF. Nos permite comparar dos vídeos
sin tener que sabernos el comando entero de ffmpeg. El siguiente es crfsearch. Básicamente hace lo que os he enseñado en la introducción, pero en vez de comprimir por nosotros el vídeo, solo nos da el CRF que da el BIMAF que queremos. Y el último, el autoencode, hace lo anterior, o sea, encuentra el CRF y una vez lo ha encontrado, comprime todo el vídeo con el CRF que ha encontrado para ya dejarnos el vídeo listo. En nuestro caso, en este tutorial, usaremos el de autoencode, ya que hará todo el proceso automáticamente y esto es lo que va al tutorial. Pues miraros por vuestra cuenta todos los demás. Primero pondré av1 autoencode --help. Con esto me mostrará toda la ayuda. Yo ya me sé más o menos qué comandos hay que usar. Vosotros, si queréis, podéis revisar todo, pero yo básicamente usaré lo que más se suele usar o lo que yo suelo usar normalmente, ya que realmente no hay que configurar mucho. Primero empezaremos poniendo av1 autoencode -i. Con -i especificaremos el archivo de entrada, que en mi caso será el vídeo de Asphalt 8. Luego con -e especificamos el codificador. Podemos poner vp9, x265, x264, pero si no ponemos ninguno, por defecto va a usar svt av1. Luego, una cosa que siempre cambio es el pix format. ¿Por qué? Porque por defecto av1 usa el pix format de 10 bits y normalmente todos mis vídeos están grabados en 8 bits, en JUV 420 normal. Por defecto usa JUV 420 10LE. Lo único que haré será poner pix format y pondré el JUV 420p para dejarlo el de 8 bits. Luego podemos ajustar el preset del codificador poniendo --preset y podemos poner en números si estamos usando PP9 o AV1 o tenemos que usar Very Fast, Medium y todos estos, estamos usando X264 o X265. En mi caso lo pondré en 10 para que sea más rápido y pueda enseñaros el ejemplo antes. Una cosa que quiero dejar en claro es que da igual el preset que pongas, porque el programa intentará conseguir el BIMAF que tú quieres. La única ventaja sería que, por ejemplo, si usamos el preset 0, que es el más lento de todos, el archivo con el mismo BIMAF pesará menos. Si usamos un preset demasiado alto, el vídeo pesará un poquito más, pero visualmente ambos se verán iguales, ya que nosotros lo único que queremos es que visualmente se vea igual. Y ahora aquí ya pondremos el min BIMAF, que es el BIMAF mínimo que queremos que tenga nuestro vídeo. Básicamente sería el BIMAF de objetivo que os he enseñado al inicio del vídeo. Y ahora cuando le demos a Enter empezará a encontrar el CRF para tener el BIMAF que queremos. Esto va a tardar un buen tiempo y dará un tiempo aproximado y una vez encuentre el CRF que da el BIMAF que queremos, comprimirá el vídeo entero con el CRF que ha encontrado para que tenga el BIMAF que queremos. Una vez ha terminado de comprimir el vídeo, nos da el tamaño del archivo final, en porcentaje cuánto lo ha comprimido en comparación con el vídeo original y ya nos deja el tamaño de la pista de vídeo y pista de audio. Además a la derecha podremos ver cuál ha sido el CRF que he encontrado para poder conseguir el BIMAF que queríamos. Vale, ahora lo que voy a hacer será abrir el vídeo comprimido para así fijarme un poco qué es lo que ha comprimido y los errores que tiene. Lo que se puede ver es que se ve un poquitín peor que el vídeo original, pero realmente se ve muy bien. Sí que se puede ver que la barra está un poquito comprimida, o sea, no se ve tan bien como en el vídeo original, pero hay que tener en cuenta que se ve increíblemente bien, no se ven errores de compresión y en comparación con el vídeo original que está sin comprimir o con muy poca compresión, pesa muchísimo menos. De hecho, a no ser que pares el vídeo y te fijes bien en el fotograma parado, no vas a ver ningún error de compresión. Es muy difícil de ver. Ahora, en pantalla os pondré los dos vídeos para que vosotros veáis cómo se ha comprimido. Sí que es verdad que al subirse a YouTube, ambos estarán comprimidos y no sé si se podrá ver bien la diferencia.
Ahora con el mismo comando voy a repetir el proceso con los demás vídeos. Una vez comprimidos los vídeos, no los voy a comparar porque visualmente se van a ver casi igual, pero sí que vamos a comparar el tamaño ya que veréis algo raro. En el vídeo de caminar, como veis, es prácticamente la mitad del espacio por verse visualmente igual. Y mira que ya el original ya estaba algo comprimido, además con X265 que es bastante. Pero en el del río pasa algo raro, no se reduce casi nada el espacio. ¿Por qué pasa eso? En el vídeo del río, este sí que lo voy a abrir, se ve cómo cae el agua. ¿Qué pasa? El agua tiene mucha información, o sea, se actualiza cada fotograma mucho. ¿Y qué pasa? Eso, comprimirlo es muy difícil, así que da igual el codificador que uses, porque no vas a poder comprimirlo mucho. Visualmente sí, el comprimido y el original se ven casi iguales, pero por ser agua y tener mucha información, es muy difícil poder comprimirlo manteniendo la misma calidad visual. Si pierdes un poco de calidad y el agua se empieza a ver algo borrosa, sí que puedes comprimir bastante más. Pero lo que queremos es que visualmente se vea lo más cercano al vídeo original y comprimirlo también lo máximo posible, pero eso, que visualmente se vea lo mejor. Y aquí ya se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que la información que os haya explicado os haya sido útil y lo haya explicado bien. Si tenéis cualquier duda, podéis ponérmelo en los comentarios y yo lo responderé. Y también en la descripción del vídeo tendréis algo de información extra. Y tenéis los enlaces a todas las páginas para que no tengáis que buscarlas por Google ni ponerlas manualmente. Entonces, sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Adiós.